This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para desentrañar el mensaje profético de Amós, un pastor de Tecoa que proclamó la palabra de Yahvé en tiempos tumultuosos? No te apartes ahora, porque esta profecía nos lleva a través de un viaje de justicia divina y advertencias para las naciones circundantes. ¿Qué podemos aprender de estos pronunciamientos? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas y sociedades? No te pierdas la oportunidad de sumergirte en este profundo mensaje de advertencia y esperanza, porque al final de este viaje encontrarás una verdad que resuena a través de las edades. No te lo pierdas. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Amós, versículo 1. El cual dice: Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías rey de Judá y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Las palabras de Amós, su mensaje no solo denunciaba las injusticias sociales, como la opresión de los pobres y la corrupción en los tribunales, sino que también señalaba la idolatría y la complacencia espiritual del pueblo. Advirtió sobre la inminente intervención divina si no se producía un arrepentimiento genuino y un retorno a la obediencia a Dios. Las palabras de Amós nos recuerdan la importancia de la justicia, la compasión y la fidelidad a Dios en nuestras vidas, así como la necesidad de estar atentos a las injusticias y desigualdades en el mundo que nos rodea. Su mensaje sigue siendo relevante en la actualidad, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras acciones y a trabajar por un mundo más justo y compasivo. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: que fue uno de los pastores de Tecoa. Su elección por parte de Dios para llevar su mensaje profético es un recordatorio poderoso de que Dios a menudo llama a personas comunes y corrientes para realizar tareas extraordinarias en su nombre. El hecho de que fuera un pastor también podría haberle dado una perspectiva única sobre la condición espiritual de Israel, ya que pasaba mucho tiempo en la naturaleza y estaba íntimamente familiarizado con las preocupaciones y luchas del pueblo. Además, el simbolismo del pastor como guía y protector de las ovejas probablemente influyó en la forma en que Amós transmitía su mensaje, resaltando el cuidado y la preocupación de Dios por su pueblo y su llamado a vivir en justicia y fidelidad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: que profetizó acerca de Israel en días de Usías rey de Judá y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel. La riqueza y la opulencia de los ricos contrastaban con la pobreza y la injusticia que prevalecían entre los pobres y oprimidos. Amós, como profeta, denunció vehementemente estas desigualdades y llamó al pueblo al arrepentimiento y la justicia. Su ministerio durante este tiempo de calma aparente sirvió como una voz de advertencia, recordándole al pueblo que la verdadera prosperidad y seguridad solo podían venir de vivir en alianza con Dios y practicar la justicia y la equidad en todas sus relaciones. La mención del terremoto que ocurrió poco después de su ministerio también puede haber sido interpretada simbólicamente, como un recordatorio de la inminente intervención divina y juicio sobre una nación que había abandonado sus caminos. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 2. El cual dice: Dijo:
Yahvé rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Dijo, como portavoz de Dios, Amós está a punto de transmitir un mensaje urgente y poderoso que revela las verdades espirituales y las advertencias divinas para el pueblo de Israel. Este simple comienzo establece el tono solemne y la importancia de lo que está por venir, subrayando que lo que sigue no es simplemente la opinión de un hombre, sino la revelación directa de Dios a su pueblo a través de su siervo Amós. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Yahvé rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. El rugido del león y la voz de Dios evoca una sensación de temor y trascendencia, recordando a Israel y a los lectores posteriores la soberanía de Dios sobre su pueblo y su disposición a actuar en justicia. Además, al situar el anuncio del juicio en Jerusalén, el corazón religioso y político de Israel, Amós subraya la urgencia y la relevancia de su mensaje para toda la nación. Esta profecía no solo sirvió como advertencia para Israel en su tiempo, sino que también ofrece lecciones intemporales sobre la responsabilidad humana, la justicia divina y la necesidad de arrepentimiento y reforma. Continuaremos analizando el fragmento del versículo que dice: Los campos de los pastores se enlutarán, los campos, que son la fuente de sustento y vida para los pastores y sus rebaños, se convierten en lugares de luto y desesperación. Esta imagen ilustra no solo la pérdida material, sino también el sufrimiento emocional y espiritual que acompañará al castigo divino. Además, al afectar a los pastores y sus rebaños, Amós resalta cómo el juicio de Dios alcanza a todas las capas de la sociedad, desde los más humildes hasta los líderes. Es una advertencia vívida sobre las consecuencias inevitables de la desobediencia y la injusticia, y un llamado al arrepentimiento y la rectitud antes de que sea demasiado tarde. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Se secará la cumbre del Carmelo. La sequía y la aridez que sobrevendrán simbolizan la privación y la desolación que resultarán del castigo de Dios. El Carmelo, que alguna vez fue un símbolo de riqueza y fertilidad, se convertirá en un testimonio visual del juicio divino y la necesidad de arrepentimiento. Esta imagen no solo resalta la universalidad del juicio de Dios, afectando tanto a áreas prósperas como a otras más humildes, sino que también subraya la magnitud y la seriedad del castigo. Es una advertencia contundente sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios y un llamado urgente al arrepentimiento y la restauración. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 3. El cual dice: Así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de Damasco, y por el 4, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. De este versículo iniciaremos con esta frase. Así ha dicho Yahvé. Esta introducción es común en los profetas del Antiguo Testamento y sirve para resaltar la importancia y la seriedad del mensaje que están a punto de pronunciar. Al decir así ha dicho Yahvé, los profetas presentaban sus declaraciones como la palabra misma de Dios, indicando que no estaban hablando por su propia cuenta, sino transmitiendo fielmente lo que habían recibido de parte del Señor. En el caso específico de Amós, estas palabras introductorias preceden a un anuncio de juicio divino sobre Damasco, la capital de Siria, señalando la intervención de Dios en respuesta a la maldad y la injusticia en esa ciudad. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Por 3 pecados de Damasco, y por el 4, no revocaré su castigo. Esta expresión poética, típica en los profetas bíblicos,
sugiere que Damasco ha alcanzado un nivel de pecado tan alto que ya no hay posibilidad de arrepentimiento ni de evadir el castigo divino. La enumeración de 3 pecados seguida por el cuarto enfatiza la acumulación de transgresiones y la persistencia en la maldad. La decisión de Dios de no revocar el castigo subraya su justicia inflexible y su compromiso con la rectitud moral. Este anuncio inicial establece el tono para el resto del mensaje profético de Amós, revelando la seriedad del juicio divino sobre las naciones vecinas de Israel debido a su pecado y rebelión contra Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Esto evoca una escena de destrucción y opresión despiadada, donde Galaad, una región o pueblo vulnerable, es pisoteado y sometido con violencia. Esta metáfora agrícola sugiere una acción destructiva y despiadada, donde el poderío militar de Damasco se emplea para someter y oprimir a los habitantes de Galaad. Este acto de violencia se suma a la lista de pecados de Damasco y contribuye a la justificación del juicio divino que se pronuncia sobre ellos. En el contexto del mensaje profético de Amós, este verso refuerza la idea de que el juicio de Dios sobre las naciones vecinas está motivado por su injusticia y crueldad hacia los pueblos indefensos. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 4. El cual dice: prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: prenderé fuego en la casa de Hazael. Este castigo se describe metafóricamente como un incendio que consumirá la casa de Hazael, simbolizando la destrucción y la ruina que vendrán sobre él y su linaje. Hazael, como rey de Damasco, es responsable de la opresión y la maldad que ha prevalecido en la nación, y su casa sufrirá las consecuencias de sus acciones. El fuego representa la ira divina y la justicia que se desata sobre los opresores y los injustos. Este anuncio profético advierte a Damasco sobre el juicio inminente de Dios y la inevitable caída de su poderoso líder. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Los palacios, símbolos de poder y opulencia, serán consumidos por el fuego, lo que representa la pérdida total de la autoridad y la decadencia del gobierno. Este juicio no se limita solo a la casa del rey, Hazael, sino que se extiende a toda la élite gobernante, representada por los palacios de Ben-Hadad. La destrucción de estos palacios no solo implicará pérdidas materiales, sino que también simboliza la ruina y el colapso del sistema de gobierno y la estructura social en Damasco. Es un recordatorio impactante de las consecuencias del pecado y la injusticia, así como un llamado a la responsabilidad y al arrepentimiento antes de la llegada del juicio divino. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 5. El cual dice: y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Yahvé. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y quebraré los cerrojos de Damasco. Los cerrojos eran parte fundamental de la fortificación de una ciudad en la antigüedad, asegurando sus puertas y protegiéndola de invasiones externas. Al comprometer la seguridad de Damasco de esta manera, Dios expresa su juicio sobre la ciudad y su incapacidad para resistir el castigo divino. Esta imagen evoca la idea de que ninguna fortaleza humana puede prevalecer contra el juicio de Dios y que, en última instancia, la protección y la seguridad verdaderas solo pueden encontrarse en Él.
La ruptura de los cerrojos también simboliza la apertura de la ciudad al desastre y la desolación, destacando la inevitabilidad del juicio divino sobre aquellos que persisten en la maldad y la injusticia. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: «Y destruiré a los moradores del valle de Abén». Esta declaración resalta la naturaleza abarcadora del juicio divino, que no se limita solo a una ciudad, sino que se extiende a aquellos que están asociados con la maldad y la rebelión contra Dios. Además, al destruir a los moradores del valle de Abén, Dios no solo está pronunciando juicio sobre sus acciones, sino también sobre sus creencias y prácticas religiosas, enfatizando la necesidad de la pureza espiritual y la fidelidad exclusiva a Dios. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: «Y los gobernadores de Bet-Edén, siendo una ciudad vinculada a Damasco, probablemente compartían sus pecados y corrupción, lo que justificaría su inclusión en el juicio». Esta declaración resalta que nadie está exento de rendir cuentas ante Dios por sus acciones, independientemente de su posición social o autoridad. Además, al castigar a los gobernadores de Bet-Edén, Dios está estableciendo un estándar de responsabilidad para aquellos que tienen poder y liderazgo, recordándoles que serán juzgados no solo por sus acciones sino también por cómo usaron su influencia para promover o resistir la voluntad de Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: «Y el pueblo de Siria será transportado a Kir», dice Yahvé. Este acto de destierro simboliza no solo la pérdida de la tierra y la seguridad, sino también la separación de la presencia y la bendición de Dios. Además, el traslado aquí representa un alejamiento de su tierra natal y una experiencia de desarraigo y desplazamiento, lo que agrega una dimensión de sufrimiento humano a la justicia divina. Esta sentencia también sirve como advertencia para otras naciones y pueblos que se apartan de Dios, mostrando las graves consecuencias de la desobediencia y la rebelión contra el Creador. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 6, el cual dice: «Así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de Gaza, y por el 4, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom». De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Así ha dicho Yahvé. Esta expresión se encuentra en numerosos pasajes de la Biblia y se utiliza para introducir los pronunciamientos proféticos, las promesas divinas y los juicios sobre naciones o individuos. Al comenzar con estas palabras, el profeta transmite la certeza y la firmeza de la palabra de Dios, invitando a la audiencia a prestar atención y responder con reverencia y obediencia. En el caso del juicio sobre Gaza, esta introducción establece el tono para la seriedad del mensaje y la inevitabilidad de la acción divina. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: «Por 3 pecados de Gaza, y por el 4, no revocaré su castigo». La repetición enfática del número 3 seguido por y por el 4 sugiere una acumulación gradual de iniquidad que finalmente alcanza un punto crítico. Este patrón retórico resalta la gravedad del pecado y la necesidad de rendición de cuentas. Al no revocar el castigo, Dios muestra su fidelidad a su propia justicia y su compromiso con el orden moral. Esta declaración no solo apunta a Gaza, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre la naturaleza del juicio divino y el llamado al arrepentimiento para evitar sus consecuencias. En resumen, esta frase encapsula la soberanía y la justicia de Dios, así como su deseo de restauración y redención incluso en medio de la disciplina. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase:
porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Este acto revela una falta total de compasión y un desprecio por la dignidad y los derechos humanos básicos. Además de la injusticia evidente, este pecado también implica una violación de la confianza y un abuso flagrante del poder. El juicio divino sobre Gaza se basa no solo en este acto específico, sino también en una serie de transgresiones acumuladas que han provocado la ira de Dios. Esta acusación resalta la necesidad urgente de arrepentimiento y cambio en la conducta de Gaza, así como el justo juicio de Dios ante la opresión y la injusticia. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 7, el cual dice: Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. De este versículo iniciaremos con esta frase. Prenderé fuego en el muro de Gaza. Este acto de juicio divino no solo causaría estragos físicos, sino que también sería un golpe simbólico a la soberanía y la autoridad de la ciudad. El fuego en los muros representa el poder purificador de Dios, que consume la maldad y la corrupción arraigada en la sociedad. Además, esta acción también puede interpretarse como un llamado al arrepentimiento, una advertencia de las consecuencias inevitables de continuar en la senda del pecado y la rebelión contra Dios. En última instancia, este juicio es una manifestación del carácter santo y justo de Dios, que no tolera la maldad y actúa en justicia para restaurar su orden y su voluntad en el mundo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y consumirá sus palacios. Los palacios, símbolos de opulencia y poder terrenal, serán reducidos a cenizas, lo que representa la destrucción total de la riqueza y la seguridad de los gobernantes y los ricos de la ciudad. Este acto de juicio no solo afectará físicamente a los edificios, sino que también tendrá implicaciones sociales y políticas significativas. La destrucción de los palacios enviará un mensaje contundente sobre la fragilidad de la grandeza humana frente al poder divino. Además, esta acción también puede interpretarse como un castigo por la opresión y la injusticia que pudieron haber ocurrido en esos palacios, ya sea contra los propios habitantes de Gaza o contra otros pueblos. En última instancia, este juicio sirve como un recordatorio del poder soberano de Dios sobre todas las cosas y su compromiso con la justicia y la rectitud en el mundo. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 8, el cual dice: Y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Yahvé el Señor. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y destruiré a los moradores de Asdod. Asdod, una de las principales ciudades de los filisteos, enfrentará la ira divina debido a sus pecados y rebelión contra Dios. Esta declaración revela la seriedad del juicio divino y la magnitud del castigo que se avecina. La destrucción de los moradores de Asdod sugiere que la ciudad entera sufrirá las consecuencias de su maldad, lo que probablemente incluirá pérdidas humanas y materiales significativas. Además, este juicio puede interpretarse como una advertencia para otros pueblos y ciudades que han seguido un camino similar de rebelión contra Dios y su voluntad. En última instancia, la destrucción de Asdod demuestra la soberanía y el poder de Dios para juzgar a las naciones según su justicia divina. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: y a los gobernadores de Ascalón, Ascalón, conocida por ser una ciudad principal de los filisteos, no escapará del castigo divino debido a su complicidad en la maldad y su rebelión contra Dios.
La destrucción de los líderes de Ascalón subraya la responsabilidad de los líderes políticos y religiosos en conducir a sus pueblos hacia o lejos de la justicia y la obediencia a Dios. Este anuncio refleja la imparcialidad divina en el juicio y enfatiza que ninguna ciudad o persona está exenta de rendir cuentas ante Dios por sus acciones. La inclusión de los gobernadores de Ascalón en el juicio muestra que el castigo divino se extiende a todos los niveles de la sociedad, sin importar el estatus o la posición. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: Y volveré mi mano contra Ecrón. Dios no permanecerá indiferente ante la maldad y la injusticia que prevalecen en esta ciudad, sino que volverá su mano en juicio contra ella. Esta advertencia refleja la justicia de Dios y su compromiso de confrontar el pecado donde quiera que se encuentre, incluso entre las naciones vecinas. La mención específica de Ecrón resalta la atención divina sobre cada ciudad y comunidad, recordando que ninguna escapará del escrutinio y la acción divina. Además, esta sentencia revela la autoridad y el poder de Dios sobre todas las naciones y territorios, manifestando su soberanía sobre la historia y los destinos de los pueblos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Yahvé el Señor. Esta advertencia abarca a toda la nación filistea, dejando en claro que la justicia divina no hará distinciones ni excepciones. La palabra de Dios revela su compromiso con la rectitud y su rechazo del mal, y en este caso, la totalidad del pueblo filisteo enfrentará las consecuencias de su rebelión y pecado. La sentencia final, proclamada por el Señor, establece la inevitable conclusión del juicio sobre los filisteos, enfatizando la soberanía y el poder de Dios sobre todas las naciones y pueblos. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de Amós, versículo 9. El cual dice: Así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de Tiro, y por el 4, no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Así ha dicho Yahvé, sirve como un recordatorio de la soberanía de Dios y su omnipotencia, destacando la trascendencia de su voluntad por encima de todos los poderes terrenales. Esta fórmula introductoria no solo establece el discurso profético como una comunicación divina, sino que también subraya la urgencia y gravedad del juicio o pronunciamiento inminente. Llama a la audiencia a prestar atención a las palabras que siguen, reconociendo la fuente divina de la que emanan y la consiguiente responsabilidad de responder con obediencia y reverencia. Así, esto dice el Señor sirve como una declaración fundamental que prepara el escenario para la proclamación profética, enfatizando el origen divino y la autoridad del mensaje que se está entregando. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Por 3 pecados de Tiro, y por el 4, no revocaré su castigo. Es un recordatorio de que Dios es justo y no tolera la injusticia ni la opresión, incluso cuando son perpetradas por poderosas ciudades o naciones. Además, esta advertencia también puede interpretarse como una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación, mostrando la misericordia de Dios al dar a Tiro la oportunidad de cambiar su camino y volverse hacia él. En resumen, este pasaje subraya la importancia de vivir en línea con la voluntad divina y advierte sobre las consecuencias inevitables de la desobediencia y el pecado. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. Al entregar a un pueblo cautivo a Edom, Tiro reveló una falta de compasión y un desprecio por los derechos humanos fundamentales.
Esta acción no solo fue una traición al pacto de hermanos entre naciones, sino que también mostró una mentalidad egoísta y codiciosa que priorizaba el beneficio propio sobre la dignidad y el bienestar de otros seres humanos. Además, este acto de crueldad socavó los principios de justicia y misericordia que Dios espera que guíen las relaciones entre las personas y las naciones. Por lo tanto, el juicio sobre Tiro es una respuesta divina a su pecado, recordándonos que las acciones injustas y maliciosas no quedan impunes ante los ojos de Dios, quien siempre busca restaurar el orden y la justicia en su creación. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y no se acordaron del pacto de hermanos. La entrega de un pueblo cautivo a Edom por parte de Tiro representa un acto de traición y crueldad que va en contra de los principios fundamentales de la moralidad y la compasión. Esta acción no solo demuestra la falta de respeto por la dignidad y los derechos humanos, sino que también refleja una mentalidad egoísta y codiciosa que prioriza el beneficio propio sobre el bienestar de los demás. En su juicio sobre Tiro, Dios no solo está rechazando la injusticia y la opresión, sino que también está defendiendo la integridad de su pacto con su pueblo y recordando que ningún acto de maldad queda sin consecuencias. Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y motivaciones, llamándonos a vivir en armonía con los valores de justicia, misericordia y amor que Dios nos ha enseñado. Además, nos recuerda que, aunque los caminos de Dios pueden ser misteriosos, su justicia siempre prevalecerá en última instancia. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de Amós, versículo 10. El cual dice: prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Prenderé fuego en el muro de Tiro. Aquí, se usa como un medio para destruir las defensas de Tiro, dejando vulnerable a la ciudad ante sus enemigos. Este acto de incendiar las murallas de Tiro es una manifestación del poder soberano de Dios y su capacidad para intervenir en los asuntos humanos según su justicia y voluntad. Además, el fuego también sugiere un proceso de purificación, donde las impurezas y la maldad son consumidas, preparando el camino para un nuevo comienzo. En última instancia, esta declaración de Dios sobre el fuego en el muro de Tiro sirve como una advertencia severa sobre las consecuencias inevitables del pecado y la rebelión contra él, así como un llamado al arrepentimiento y la reconciliación con Dios antes de que sea demasiado tarde. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y consumirá sus palacios. Estos palacios, símbolos de opulencia y poderío, sufrirán la misma suerte que las fortificaciones de la ciudad, siendo devorados por las llamas del juicio divino. Esta imagen resalta la universalidad del juicio de Dios, que no discrimina entre los diferentes estratos sociales o políticos, sino que alcanza a todos los niveles de la sociedad, incluso a los más privilegiados y poderosos. Además, la destrucción de los palacios de Tiro también representa la caída de su orgullo y arrogancia, recordándoles que su riqueza y poder son efímeros ante el juicio justo de Dios. En última instancia, esta advertencia sirve como un llamado al arrepentimiento y la humildad, recordándoles que solo a través de la sumisión y el retorno a Dios pueden encontrar perdón y restauración. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de Amós, versículo 11. El cual dice: así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de Edom, y por el 4, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. De este versículo iniciaremos con esta frase: así ha dicho Yahvé,
en el contexto del juicio divino sobre Edom, esta expresión subraya la solemnidad y la trascendencia del mensaje profético, ya que revela la voluntad y el propósito de Dios para esa nación. Al utilizar esta frase, el profeta está presentando no solo sus propias palabras o opiniones, sino que está comunicando directamente la palabra revelada por Dios. Esto implica una llamada a la atención y a la acción por parte del pueblo, ya que lo que se está por decir tiene implicaciones significativas para su relación con Dios y su destino futuro. En última instancia, la introducción con así ha dicho Yahvé establece un fundamento sólido para el mensaje profético, invitando a la audiencia a recibir y responder a la palabra de Dios con reverencia y obediencia. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Por 3 pecados de Edom, y por el 4, no revocaré su castigo. Este patrón se utiliza para enfatizar la gravedad y la inevitabilidad del juicio divino sobre una nación o pueblo debido a su persistente rebelión y pecado contra Dios. Al mencionar 3 pecados y luego agregar y por el 4, se sugiere que la medida de la maldad de Edom está llegando a su límite y que el castigo divino ya no puede ser detenido o evitado. Esta expresión también refleja la paciencia de Dios, ya que ha estado observando y esperando durante mucho tiempo, dando a Edom la oportunidad de arrepentirse y volverse de sus caminos pecaminosos. Sin embargo, al no hacerlo, Edom ha sellado su destino y ahora enfrenta las consecuencias inevitables de sus acciones. En resumen, esta declaración establece una advertencia seria y solemne sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento y cambio de vida. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: Porque persiguió a espada a su hermano. Esta transgresión va más allá de simples disputas territoriales o conflictos políticos, es un acto de violencia que refleja un profundo resentimiento y desprecio hacia su propio pueblo. La imagen de la espada evoca violencia y derramamiento de sangre, sugiriendo una agresión deliberada y premeditada por parte de Edom contra Israel. Este pecado revela la verdadera naturaleza del corazón de Edom, caracterizado por la enemistad y la falta de amor fraternal. En el contexto de la relación entre hermanos, este acto de agresión es especialmente condenable, ya que va en contra de los lazos familiares y la solidaridad que deberían existir entre ellos. Por lo tanto, esta acusación destaca la gravedad del pecado de Edom y la necesidad urgente de arrepentimiento y reconciliación con su hermano. Continuaremos analizando el fragmento del versículo que dice: Y violó todo afecto natural, al atacar a Israel, su propio hermano. Edom no solo rompió los lazos familiares que deberían haber sido sagrados y respetados, sino que también despreció el vínculo humano fundamental que une a los seres humanos. El afecto natural entre hermanos, que debería haber inspirado compasión, solidaridad y protección mutua, fue completamente ignorado y despreciado por la crueldad de Edom. Esta traición va en contra de los principios más básicos de la humanidad y revela la depravación moral de Edom en su indiferencia hacia el sufrimiento de su propio pueblo. En lugar de actuar con amor y compasión, Edom optó por la violencia y la brutalidad, sacrificando cualquier atisbo de afecto natural en aras de sus propios intereses egoístas. Esta acción no solo fue una afrenta contra Israel, sino también una afrenta contra la misma naturaleza humana y los lazos que nos unen como seres creados por Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Esta descripción revela un patrón de comportamiento arraigado en el resentimiento y la codicia, donde Edom no solo buscaba ventaja sobre Israel, sino que también actuaba con un deseo constante de perjudicarlo.
El furor mencionado sugiere una intensa ira y enojo que motivó a Edom a saquear y robar a Israel repetidamente, aprovechándose de su vulnerabilidad o desgracia. Además, la frase perpetuamente ha guardado el rencor indica que este resentimiento no fue temporal, sino que persistió a lo largo del tiempo, arraigado en el corazón de Edom y alimentado por sentimientos de envidia y amargura. Esta actitud de hostilidad constante no solo evidencia la falta de amor fraternal en Edom, sino que también revela una disposición de causar daño y perjuicio a su hermano en lugar de buscar la reconciliación o la paz. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de Amós, versículo 12. El cual dice: Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Prenderé fuego en Temán. El fuego simboliza la destrucción y el castigo que vendrán sobre esta tierra debido a su pecado y rebelión contra Dios. Este acto de juicio es una manifestación del justo enojo de Dios hacia la maldad y la injusticia perpetuadas por Edom. Al incendiar Temán, Dios está haciendo una declaración impactante sobre la gravedad de los pecados de esta región y la necesidad de justicia divina. Este anuncio también sirve como una advertencia para que otros tomen en serio las consecuencias de su maldad y se aparten del camino del pecado. En última instancia, el fuego que consume Temán es un recordatorio del poder soberano de Dios para juzgar y su compromiso de mantener la justicia en el mundo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y consumirá los palacios de Bosra. Esta acción de consumir los palacios por fuego es un símbolo del juicio divino y la destrucción completa de la gloria terrenal y la prosperidad material de Bosra. Además, la quema de los palacios enfatiza la naturaleza indiscriminada del juicio de Dios, que no hace distinción entre ricos y pobres, poderosos o humildes. Es un recordatorio contundente de que la justicia de Dios no puede ser evadida y que todos, independientemente de su estatus, deben rendir cuentas por sus acciones. Este juicio también lleva consigo un mensaje de advertencia para otras naciones y ciudades que persisten en la maldad y la injusticia, recordándoles que el juicio divino es inevitable para aquellos que se apartan de la voluntad de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de Amós, versículo 13. El cual dice: Así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4, no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. En este versículo iniciaremos su análisis con esta frase. Así ha dicho Yahvé. Esta frase enfatiza que el mensaje que sigue proviene directamente de la boca de Dios y lleva consigo su poder y autoridad para cumplirse. El juicio divino sobre los hijos de Amón, como se anuncia a continuación, lleva consigo un peso espiritual y moral, recordándoles a los amonitas que están bajo el escrutinio y el juicio de Dios debido a sus acciones y pecados. Este mensaje también tiene implicaciones más amplias, ya que señala la responsabilidad de todas las naciones de rendir cuentas ante Dios y la certeza de que su justicia prevalecerá en última instancia. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4, no revocaré su castigo. Dios, en su justicia, declara que el juicio sobre los hijos de Amón es inminente y no será detenido, incluso después de múltiples transgresiones. Esta frase enfatiza la persistencia en la maldad y la falta de arrepentimiento de los amonitas, lo que ha llevado al desencadenamiento del castigo divino.
Es un recordatorio de que la paciencia de Dios tiene límites y que las acciones humanas no quedan sin consecuencias ante su mirada justa. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Este pecado va más allá de la simple agresión. Representa una manifestación de crueldad sin límites y una completa falta de respeto por la vida humana, especialmente por la vida de los más vulnerables, las mujeres embarazadas y sus hijos por nacer. La violencia contra las mujeres embarazadas no solo es una afrenta a la humanidad, sino que también muestra la depravación moral y la falta de compasión de los hijos de Amón. Su deseo de expandir sus tierras a expensas del sufrimiento y la muerte de mujeres inocentes y sus hijos refleja una ambición desmedida y un corazón corrompido por la búsqueda del poder y el territorio. Este acto de atrocidad no puede ser pasado por alto, y la justicia divina se levanta en respuesta a tal maldad. Dios, en su soberanía y justicia, declara que no revocará su castigo sobre los hijos de Amón, quienes han cruzado una línea moral y ética que clama por la intervención divina. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 14. El cual dice: encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Encenderé fuego en el muro de Rabá. El fuego simboliza la destrucción y el castigo que vendrá sobre la ciudad como consecuencia de sus pecados y transgresiones. Rabá, como centro de poder y gobierno de los hijos de Amón, sufrirá las consecuencias de su maldad y su falta de compasión. El incendio de sus defensas representa la vulnerabilidad y la incapacidad de protegerse ante la ira divina. Además, el fuego también puede simbolizar la purificación y el proceso de limpieza que Dios llevará a cabo en medio del juicio, con el propósito de restaurar la justicia y la rectitud en la región. Este anuncio es una advertencia clara y contundente de que la justicia de Dios no tolerará la maldad y la crueldad de los hijos de Amón, y que su juicio vendrá sin demora sobre aquellos que persisten en el mal. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. El estruendo y la destrucción indican la magnitud del castigo divino y su impacto devastador en la ciudad y sus habitantes. La referencia a la batalla sugiere que este juicio será parte de un conflicto más amplio, posiblemente una invasión o un asedio, donde la ciudad enfrentará la ira divina y la violencia de sus enemigos. La tormenta, además de ser un fenómeno natural, puede simbolizar el caos y la confusión que acompañan al juicio de Dios sobre los pecadores. En conjunto, esta imagen transmite la inevitabilidad y la implacabilidad del juicio divino, que vendrá con toda su fuerza y poderío sobre los culpables. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 15. El cual dice: y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Yahvé. De este versículo iniciaremos con esta frase: y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Yahvé. Este acto de llevarlos en cautiverio no solo implica la pérdida de libertad y autonomía, sino que también simboliza la ruptura del orden establecido y la desintegración del poder político y militar de Amón. Es un golpe contundente contra la soberanía y la autoridad de su liderazgo, ya que el cautiverio del rey y sus príncipes representa la subyugación completa ante la voluntad de Dios y la justicia divina. Además, esta medida drástica ilustra el principio bíblico de que aquellos que se levantan contra Dios y su pueblo enfrentarán la consecuencia de su rebelión.
Por lo tanto, el cautiverio del rey y sus líderes no solo es un castigo por sus pecados, sino también un recordatorio del poder soberano de Dios sobre todas las naciones y su compromiso con el establecimiento de la justicia y la rectitud en el mundo. En última instancia, este evento marca un momento crucial en la historia de los hijos de Amón, donde deben enfrentar las consecuencias de sus acciones y buscar la reconciliación con Dios para experimentar la restauración y la bendición. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 1, el cual dice: Así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de Moab, y por el 4, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Así ha dicho Yahvé. Esta frase es característica de los profetas del Antiguo Testamento, quienes hablaban en nombre de Dios para transmitir sus advertencias y pronunciamientos de juicio sobre las naciones. En el caso de Moab, esta introducción establece que lo que sigue es una declaración divina sobre los pecados y la iniquidad de esta nación, así como las consecuencias que enfrentarán debido a su maldad. La inclusión de esta frase enfatiza que el juicio que se avecina no es simplemente una opinión humana, sino la palabra misma de Dios, que es final y vinculante. Esto desafía a Moab y a todos los que escuchan el mensaje a reconocer la autoridad divina y a responder con arrepentimiento y humildad ante el juicio inminente. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Por 3 pecados de Moab, y por el 4, no revocaré su castigo. Este anuncio revela la gravedad de la situación y la determinación divina de aplicar un castigo justo y proporcional. La repetición del número 3 seguido por y por el 4 enfatiza la persistencia en el pecado y la obstinación en la rebelión contra Dios. Aunque la enumeración de pecados específicos aún no se ha dado, la frase sugiere que las acciones de Moab han cruzado una línea que demanda una respuesta divina. La falta de arrepentimiento y la continuación en la maldad han sellado el destino de Moab, y el juicio divino será inevitable e irrevocable. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Este tipo de profanación no solo es un acto de violencia extrema, sino que también muestra un desprecio total por la dignidad humana y un desprecio por las normas básicas de la civilización y la moralidad. Además, este acto podría interpretarse como una forma de desafío directo a la autoridad de Dios, ya que Moab muestra una arrogancia desenfrenada al tratar de someter incluso los restos mortales de un rey enemigo. La gravedad de esta acción no puede subestimarse, ya que revela la profundidad de la depravación moral y espiritual de Moab, lo que justifica plenamente el juicio divino que se anuncia en este pasaje. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 2, el cual dice: Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Prenderé fuego en Moab. El fuego, en la Biblia, se utiliza frecuentemente como un símbolo de juicio y purificación. Aquí, representa la ira justa de Dios contra Moab por sus pecados y transgresiones. Este castigo no será simplemente un fuego común, sino un fuego enviado por Dios mismo, lo que subraya la seriedad y la gravedad del juicio venidero. La destrucción por el fuego no solo implicará la pérdida de vidas y propiedades, sino que también simboliza la eliminación completa y la aniquilación de Moab como una entidad nacional. Esta amenaza de fuego es un recordatorio poderoso del poder y la soberanía de Dios sobre las naciones y su capacidad para ejecutar juicios según su justicia divina.
Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: y consumirá los palacios de Keriot. Por lo tanto, su destrucción no solo implica la pérdida material y física, sino también la ruina del orgullo y la arrogancia de Moab. Esta acción divina no solo es un castigo por los pecados específicos de Moab, como la profanación de los huesos del rey de Edom, sino que también es un recordatorio del poder y la soberanía de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Además, la destrucción de los palacios de Keriot simboliza el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Moab, marcado por la justicia y la intervención divina. En última instancia, este juicio sirve como una advertencia para todas las naciones sobre las consecuencias de la maldad y la rebelión contra Dios, así como una invitación al arrepentimiento y la restauración a través de su gracia y misericordia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. El tumulto representa la agitación y la confusión que prevalecerán en la tierra de Moab durante su destrucción, mientras que el estrépito y el sonido de la trompeta simbolizan el clamor de la batalla y la guerra que asolarán la región. Esta descripción enfatiza el carácter catastrófico del juicio divino sobre Moab, subrayando que su fin será marcado por la violencia y la desesperación. Además, la mención del sonido de trompeta puede tener connotaciones de advertencia divina, recordando a Moab y a sus habitantes que su destino está sellado y que deben prepararse para enfrentar las consecuencias de su pecado y rebelión contra Dios. En última instancia, esta profecía sirve como una llamada de atención a todas las naciones sobre las inevitables consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios antes de que sea demasiado tarde. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 3, el cual dice: y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Yahvé. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y quitaré el juez de en medio de él. Al retirar a los líderes y gobernantes de Moab, Dios está despojando a la nación de su estructura de liderazgo y autoridad, dejándola vulnerable y desprotegida ante el juicio venidero. Esta acción también sugiere una corrección divina hacia aquellos que ejercieron injusticia y opresión sobre el pueblo, señalando que ningún líder humano puede escapar del juicio de Dios. Además, al quitar el juez de en medio de Moab, Dios está manifestando su soberanía y su papel como el verdadero juez y gobernante sobre todas las naciones. Es una advertencia solemne de que aquellos que se enorgullecen en su poder terrenal y se apartan de los caminos de Dios enfrentarán su juicio y serán despojados de su posición de autoridad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y mataré con él a todos sus príncipes. Dios no solo removerá a los líderes de Moab de sus posiciones de autoridad, sino que también los ejecutará como parte de su castigo por sus pecados. Esta acción subraya la responsabilidad y la culpabilidad de los líderes de Moab en los males que han afectado a la nación. Al eliminar a todos los príncipes, Dios está purgando la nación de aquellos que han participado en la opresión, la injusticia y la idolatría. También es un recordatorio de que nadie está por encima del juicio divino y que todos serán responsables de sus acciones ante Dios. En última instancia, este acto de justicia divina busca restaurar el orden moral y espiritual en Moab y demostrar la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Amós, versículo 4, el cual dice: así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de Judá, y por el 4, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Yahvé,
y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. De este versículo iniciaremos con esta frase. Así ha dicho Yahvé. Al utilizar esta expresión, se está comunicando que lo que se va a expresar a continuación no es una mera opinión humana o un consejo humano, sino que es la voluntad soberana y el decreto divino que no puede ser alterado ni contradicho. Además, esta frase evoca reverencia y temor hacia Dios, ya que implica que sus palabras son dignas de ser escuchadas, respetadas y obedecidas. En el contexto del juicio sobre Judá, esta introducción podría haber sido un recordatorio solemne para el pueblo de Judá de que estaban siendo confrontados con la palabra inflexible y justa de Dios, y que su respuesta a esta palabra determinaría su destino. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Por 3 pecados de Judá, y por el 4, no revocaré su castigo. Este lamento profético denota la acumulación de transgresiones y la persistente desobediencia del pueblo elegido de Dios. Aunque se mencionan 3 pecados específicos, el 4 simboliza una culminación, un punto crítico de rebelión que ha llevado a Dios a intervenir de manera decisiva. Esta frase revela la justicia de Dios que, a pesar de su paciencia y misericordia, no puede tolerar indefinidamente la iniquidad. Es un recordatorio solemne de que la rebelión contra Dios conlleva consecuencias inevitables y que el juicio divino es una realidad inevitable cuando la humanidad persiste en el pecado. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Porque menospreciaron la ley de Yahvé, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Este menosprecio no solo implica una actitud de desdén hacia la palabra de Dios, sino también un rechazo activo de obedecerla. Además, la influencia de las mentiras y falsas enseñanzas llevó a Judá por caminos cerrados, apartándolos aún más de la verdad y la voluntad de Dios. El pecado de seguir los pasos de sus antepasados refleja una tradición de rebelión y desobediencia que ha persistido a lo largo de las generaciones. Este versículo destaca la responsabilidad colectiva del pueblo de Judá en su alejamiento de Dios y la necesidad urgente de arrepentimiento y restauración. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.